Bueno, empezamos con la segunda parte de este ensayo de interpretación y creación literaria. Habíamos visto ya en el primer video a grandes rasgos cómo se producía el proceso creativo. Decíamos que el artista que tiene un pensamiento, sentimiento o emoción a transmitir, para el cual no encuentra palabras adecuadas, recurre a una imagen de significación que resuma lo que quiere contar. Esa imagen habíamos visto que se podía representar con distintas metáforas, y esa metáfora es lo que va a ser el contenido de la historia, ¿no es cierto? El mensaje está en la significación de la metáfora, y el significante, es decir, la imagen que transporta ese significado, va a ser lo que se diga en el texto, ¿no es cierto? Lo que aparezca. Ahora lo que vamos a hacer es un esquema un poco más profundo, en el que vamos a ver, en esta estructura que armamos sencilla, básica, vamos a discriminar en este primer punto, en el que decimos lo que se dice en el texto. ¿Qué se dice en el texto? Va a ser ese contenido, aquel mensaje, o como se suele decir, el discurso que hay en el texto, ¿no es cierto? Que es el mensaje o ese pensamiento que el artista quiere transmitir. Lo que va a transportar ese discurso va a ser esa metáfora de la que hablábamos antes y que describimos en el video anterior, en el primer capítulo. Y esa metáfora es una imagen que ahora a continuación la vamos a describir. Antes vamos a repasar las otras partes de la estructura del texto. Como decimos, está ese contenido, que es lo que se dice en el texto. Luego están los sujetos del texto: quién dice ese contenido, a quién se le dice, es decir, a quién está dirigido. Acá entra el lector, y después la estructura en sí del formato del texto, es decir, cómo se dice eso que se está diciendo, donde entra el cuándo y el dónde, ¿no es cierto? El tema de espacio-tiempo. Y finalmente el por qué se está diciendo esto, es decir, lo que le daría sentido a todo el proceso. Pero todo esto lo vamos a ver en otros videos más adelante. Ahora en este video nos vamos a centrar en el primer punto, que es el qué se dice, es decir, ese contenido que tiene o que lleva en sí el discurso o el mensaje que se quiere dar a través del texto. Generalmente notamos que hay historias que son recurrentes en la historia de la humanidad. Muchos son mitos o leyendas o historias que se van contando de generación en generación, de tradición oral, y hay elementos que aparecen mucho en distintas culturas. Hay teorías que pretenden explicar esto a través de un origen común de todas estas historias, es decir, hay una cultura común, primigenia, que creó todas estas imágenes metafóricas o estas leyendas, mitos, y que después se fue derivando con los cambios culturales, con los éxodos, con las fusiones culturales, se fueron transformando, pero mantienen ciertos parámetros o ciertas ideas generales. Ahora, este tipo de historias, que como vemos acá nombramos algunas: el diluvio, la idea del diluvio que aparece en la Biblia y aparece en otras cosmogonías de otras culturas también, la figura del iluminado, el ser que tiene una iluminación trascendental, digamos que está espiritualmente más elevado y asciende al cielo, ¿no es cierto?
que sería la figura de Cristo o de Buda, ¿no es cierto? Esta cuestión de la iluminación y de la trascendencia. La historia del doble, ¿no es cierto? La persona que tiene un doble, un otro yo, ¿no es cierto? Ese otro yo que aparece tantas veces en la literatura, sobre todo en los últimos tiempos en la ciencia ficción. La idea de la metamorfosis, es decir, los seres que tienen la capacidad de transformarse en otra cosa, ya sea seres humanos que se transforman en animales o mismo criaturas mitológicas que sufren transformaciones. La idea del inmortal, que también aparece de manera recurrente en la mitología y en distintas culturas y en distintas literaturas. La idea del otro mundo, un mundo que puede estar representado como generalmente en la ciencia ficción en otros planetas, pero también en el formato de otra dimensión, ¿no es cierto? Y a nivel religioso también aparece la idea del otro mundo en la idea del paraíso y del infierno y del purgatorio, ¿no es cierto? Si bien hay culturas que lo plantean como lugares físicos, también por ahí mitologías más complejas lo proponen como otro plano, ¿no es cierto? Otro plano de existencia. Pero la idea general es la misma, digamos, el otro mundo. Y todos estos, como decíamos, está esa primera teoría, ¿no es cierto?, que propone un pasado común, una cultura primigenia que crea todos estos mitos, pero también se puede pensar que puede darse esta, digamos, entre comillas, casualidad por la idea de los arquetipos, ¿no es cierto?, que tomamos del psicólogo Carl Jung. Los arquetipos de Jung son imágenes oníricas, imágenes que aparecen en el inconsciente, a las cuales accedemos generalmente a través de los sueños, pero también podemos tener acceso en la vida consciente, en la vida diurna. Y esas imágenes tienen significados. En principio hay una significación individual, pero también hay una colección de estos arquetipos que tienen una significación universal. ¿Cómo puede darse esta significación universal? Esto es lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Estas significaciones se dan por el hecho, si partimos desde el concepto de la filosofía kantiana de razón pura, es decir, si entendemos a la mente como una estructura que tiene ciertos parámetros, ciertas pautas, y a partir de esas pautas la información que entra por los sentidos es procesada de determinada manera y categorizada, partimos de la idea entonces de que no es que todo lo que está en la mente humana sea producto de la asimilación de lo que entra por los sentidos, es decir, el ser humano no se nutre solamente de lo que percibe de su entorno, sino que hay ya a priori una serie de ideas, una serie de pautas, como decíamos, que son lo que Kant llama la razón pura, ¿no? Las ideas puras o los juicios a priori antes de tener experiencia, es decir, antes de estar en el mundo, antes de experimentar el mundo, la mente humana ya tiene ciertos parámetros que son estas ideas a priori, que van a servir para esquematizar esa información que entra por los sentidos, porque si no hubiera ningún tipo de pauta, la información entraría en la mente de forma caótica y sería imposible que el hombre se conduzca en el mundo. Es decir, el ser humano en su mente ya tiene un esquema preestablecido, que por ejemplo una idea a priori básica, un juicio a priori básico es la idea de espacio y tiempo, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos en la mente la idea
el prejuicio, podríamos decir, de que existe una cosa que es el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Que son dos aspectos de una misma realidad, cosa que no se comprueba con la experiencia, sino que ya la tenemos en nuestra mente, y a partir de esas pautas se van a ir categorizando las impresiones que tengamos de la realidad, es decir, la información que nos entra por los sentidos se categorizan a partir de esas ideas a priori, ¿no es cierto? Por ejemplo, categorizamos a lo que vemos, a lo que percibimos, en un lugar en el espacio y en un lugar en el tiempo. Sin esas ideas de espacio-tiempo, bueno, no tendríamos forma de esquematizar la realidad. Entonces, partiendo de esa premisa, de ese esquema de la filosofía kantiana, podemos pensar que con construcciones más complejas, como decíamos, esto del espacio-tiempo es lo más básico, pero después construyendo ideas más complejas, pero siempre con esta idea de que hay un esquema a priori, se va construyendo una realidad que se nutre no solamente de lo que perciben los sentidos, sino de ese esquema previo que está en la mente y que está principalmente en el inconsciente, ¿no es cierto? Que es ahí a donde podemos recurrir para encontrar el significado. Entonces, acá es donde aparecen esos arquetipos que decimos. Son imágenes que, si bien las podemos en cierta forma comparar con la realidad y hacer una analogía con elementos que vemos en la realidad, tienen una significación profunda que llega hasta esos razonamientos a priorísticos. Entonces nosotros armamos esta pirámide con distintos niveles de significación que van desde lo más individual, que tienen que ver obviamente con las significaciones que tienen un nivel de subjetividad, es decir, imágenes que tienen un sentido solamente para mí y quizás para otras personas tienen un sentido distinto. Después un nivel medio en donde están los arquetipos particulares, es decir, los que son compartidos, los que tienen una significación compartida, pero en algunos niveles de categoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo compartir símbolos cuyo significado tenga sentido dentro de una misma comunidad, con la gente que vive en mi misma nación, habla mi misma lengua, comparte ciertos usos y costumbres. Eso sería el nivel intermedio, lo que llamamos los arquetipos particulares, y después los más generales son los arquetipos universales, es decir, que tienen que ver con toda la humanidad, ¿no es cierto?, que tienen un significado más profundo y que son también los más difíciles de encontrar, ¿no es cierto? Obviamente esto es un esquema simplificado que hacemos, partido en tres, pero seguramente hay imágenes que aparecen en el límite entre lo particular y lo universal, otros que aparecen entre lo individual y lo particular, que es difícil categorizarlas. Es decir, esto lo podríamos ejemplificar con un degradé, ¿no es cierto?, desde lo más individual a lo universal, pero bueno, lo dividimos así para una mejor comprensión, para que sea más básico. Cabe aclarar que esto que llamamos inconsciente colectivo, que es este espacio en donde se comparten estos arquetipos universales, que tienen significados universales que todos podemos compartir, no es un elemento material, ¿no es cierto? Cuando decimos que es un espacio común, o que son los arquetipos pueden estar en la mente de varias personas, es decir, le damos una característica de material, pero metafóricamente, ¿no es cierto? Es decir, no es que sea realmente un espacio, o que estos arquetipos sean una cosa en el espacio, ¿no es cierto?, ni en el tiempo, sino que son inmateriales,
son ideas al modo platónico, ¿no es cierto? Es un tratamiento idealista que le damos a la teoría, no físico, ¿no es cierto? Porque se podría confundir con la idea de una mente cósmica a nivel de energías, lo que no es lo que tratamos de mostrar acá, ¿no es cierto? Acá lo planteamos en un modo idealista, es decir, estos universales, estos arquetipos universales son ideas abstractas, inmateriales, es decir, no están en ningún lado. Cuando decimos que se comparten, es justamente en ese sentido, ¿no? Al ser inmateriales, las ideas pueden ser pensadas por varias personas al mismo tiempo. Si fueran elementos materiales, esto no se podría dar. Entonces, para seguir, para explicar cómo se da este proceso de lo individual a lo particular, vamos a ver como ejemplo lo que es el I Ching, por ejemplo. Bueno, el I Ching tiene unos elementos básicos que son la línea continua y la línea discontinua. Son los dos elementos básicos a partir del cual se van a construir elementos más complejos con distintos niveles de significación, ¿no es cierto? Como veíamos en la pirámide, ahí podemos encontrar en una historia, en un texto, distintos niveles de significación, es decir, más que tienen que ver con la subjetividad de los individuales, otros particulares que son más generales y los universales. Entonces acá en el I Ching vamos a ver la misma construcción a partir de estos dos elementos que simbolizan la dualidad o la contradicción, digamos que es la significación más abstracta, ¿no es cierto? La dualidad, lo que se llama el yin y yang. ¿Cómo lo podemos llevar hacia lo más particular, esta abstracción? Bueno, podemos decir que esta dualidad es el calor y el frío, el cielo y la tierra, podemos decir lo suave y lo áspero, lo blanco y lo negro, lo fuerte y lo débil, lo sólido y lo líquido, ¿no es cierto? Todas las dualidades de la naturaleza, ahí ya lo estamos llevando hacia lo más particular, pero lo más abstracto es la idea de la dualidad, lo más general, y que engloba todas esas otras ideas. Con estos dos elementos básicos se arman lo que se llaman los trigramas, en donde se mezclan líneas continuas y discontinuas de distintas maneras, ¿no es cierto? Y cada trigrama a su vez tiene una significación distinta, una idea distinta según en dónde estén, cómo esté compuesto, ¿no es cierto? A dónde estén esas líneas continuas o discontinuas. Vemos que con estos dos elementos básicos, según la posición que conforman o que adoptan en cada trigrama, se arman no solo distintos tipos de significados, sino que en cantidad son muchos, ¿no es cierto?, a partir de dos figuras básicas. Después, estos trigramas, cuando se consulta en el I Ching, que se hace a través de la tirada de unas monedas, estas monedas van a representar estas líneas continuas o discontinuas y se van a ir armando los trigramas, y estos trigramas a su vez, la unión de dos trigramas forma un hexagrama, ¿no es cierto? Vemos acá cómo se van formando, ¿no? Estos dos trigramas que tienen un significado, ¿no es cierto? Como es el mismo, tiene el mismo significado, es el cielo, se combinan y forman a su vez un significado más complejo. Si combinamos, por ejemplo, que es el cielo con el trueno, o el trueno con el agua, bueno, todos los trigramas que tienen una significación básica, combinado con otro, va a tener un símbolo más complejo, y a lo largo de una tirada todos estos símbolos van a crear una sentencia, ¿no es cierto?, que es una especie de
de consejo o de vaticinio, según cómo se tome, pero a nivel artístico es este significado más particular que decimos, o más individual. Es decir, si partimos de esas líneas, esas primeras dos líneas que son lo más general, vendrían a simbolizar lo que decíamos en la pirámide anterior, que eran los arquetipos universales. Después pasamos a los trigramas, que son los arquetipos particulares, ¿no es cierto?, que son estos que decimos: la montaña, la tierra, el viento. Y después la conjunción de esos trigramas crean un hexagrama y una idea más compleja que ya se acerca a lo subjetivo o a lo individual. Otro ejemplo de este mismo proceso ocurre en el tarot, que se presenta con otro formato, pero las ideas generales se siguen estando, ¿no? El proceso es el mismo, es decir, tenemos figuras que son los arcanos, que son figuras básicas, elementales, pero que a su vez también tienen cierta complejidad. Es decir, cada arcano, cada carta tiene una figura que lo representa y una significación, y ese arcano a su vez se puede descomponer y profundizar ese significado. Entonces acá vemos que partimos de estas cartas que están en un nivel particular, podríamos decir, porque si bien no son seres individuales, es decir, subjetivos, son personajes de la realidad o acciones, pero tampoco están al nivel de abstracción, como veíamos en el I Ching, de esas dos líneas que representaban la dualidad, ¿no es cierto? Entonces acá partimos no desde lo más universal, sino desde el intermedio, desde lo particular, que son estos arcanos, que a su vez podemos sí simplificarlos más, es decir, descomponer cada una de las cartas, entenderlo como un proceso, ¿no es cierto?, ya sea una acción o sea un personaje. Entonces llevarlo a niveles más abstractos, lo que serían los arquetipos universales, y después a su vez la conjunción en una tirada de tarot de distintas cartas, ¿no es cierto?, la sucesión de cartas o la agrupación de cartas, como cada una aporta un sentido a un sentido más general, se arma lo que sería el arquetipo más individual, ¿no es cierto?, una idea más subjetiva de lo que se está buscando. Entonces la significación o la simbología va, parte de lo particular, se puede descomponer a su vez en lo universal, y en la conjunción se llega a lo individual. Entonces vamos a tomar una historia y vamos a tratar de armar este esquema que decimos de los arquetipos universales y particulares, y vamos a ver cómo podemos llevar una misma historia hacia lo universal o hacia lo individual, es decir, hacer interpretaciones a distintos niveles en estas distintas capas de significación, y ver cómo es el proceso de creación, y a su vez en recorrido inverso el de interpretación. Entonces tenemos esta historia de los dos que soñaron, que es una historia que aparece en las Mil y una Noches. Acá hicimos una reescritura para simplificarla, es decir, omitimos nombres propios, como generalmente se ponen el nombre del protagonista, o de las ciudades que recorre, o la ciudad donde vive el protagonista. Los omitimos porque son elementos que nos llevan hacia lo más individual, ¿no es cierto?, hacia lo subjetivo. Acá nosotros a la historia la vamos a centrar en el nivel medio, en lo particular, para después sí ver cómo la podemos transportar. La historia dice,
de forma resumida. Un hombre duerme a la sombra de una higuera en el jardín de su casa. Sueña con un tesoro enterrado en un lugar que desconoce. Entiende el sueño como un mensaje y recorre el mundo buscando el tesoro. Pasan los años, ya viejo y cansado, desiste de su busca y se abandona a la desidia. Es encarcelado por vagabundo en un país extranjero. El guardia de su calabozo le cuenta que soñó con un jardín y una higuera a cuya sombra está enterrado un tesoro. Entonces, bueno, la idea final es que el hombre que soñó con un tesoro cuando dormía a la sombra de su higuera recorrió el mundo buscándolo y finalmente se encuentra en el confín del mundo a un hombre que le dice que soñó con su higuera y bajo cuya sombra hay enterrado un tesoro. Es decir, el tesoro él lo tenía, estaba abajo de él cuando él estaba soñando, ¿no es cierto? Es una historia que tiene como puede encontrársele como una especie de moraleja. Ahora, nótese que dejamos la palabra higuera, que sería una palabra que, digamos, que nos remita a un nivel más individual, ¿no es cierto?, de esa pirámide que habíamos armado. Porque podríamos decir, para que sea más general, decir árbol en vez de higuera, pero como es un elemento que va a aparecer después y es el elemento que va a hacerle notar al protagonista de lo que le ocurrió, ¿no es cierto?, al hacerle ver que ese tesoro estaba en el lugar de donde él estaba soñando, entonces dejamos la palabra higuera para que sea individual, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer un esquema donde vamos a simplificar la historia, la vamos a llevar a un nivel más abstracto, lo que decimos que es ese nivel en donde están los arquetipos universales. Vamos a descomponer en partes la historia y la vamos a cada elemento a traspasar a un nivel más abstracto. Es decir, primero vamos a decir que el soñador es un sujeto, es el sujeto de la historia. El sueño es la motivación de la historia, es decir, cuando él sueña, eso es lo que lo hace movilizar y es lo que impulsa la acción de la historia. Hay un tesoro que es el objetivo, es decir, eso que está buscando, lo que él tiene que encontrar y lo que motiva la búsqueda. El espacio, es decir, el mundo que él está recorriendo para encontrar ese tesoro, porque él no sabe exactamente dónde está, es la dificultad que se plantea en la historia, ¿no es cierto? Que él tiene que encontrar un lugar que no sabe dónde está, y para eso recorrer el mundo. Finalmente hay un hallazgo, ¿no es cierto?, el hallazgo del tesoro digamos, de palabra, no es que él lo encuentra, sino que el carcelero le cuenta que él soñó con un tesoro en ese lugar que él reconoce, y entonces eso a nivel abstracto es una revelación, ¿no es cierto? Se revela una verdad sobre el final. Bueno, ahora que ya tenemos descompuesta la historia en distintos elementos y esos elementos llevados a un nivel de mayor abstracción, lo que vamos a hacer es intercambiar esos elementos abstractos y bajarlos a niveles más particulares o individuales. Por ejemplo, podríamos cambiar el objetivo, ¿no es cierto? En vez de decir que es un tesoro, podríamos decir que es una persona. Por ejemplo, el hombre, el sujeto que sueña con una mujer, de la cual se enamora, podríamos decir, no la conoce, es decir, él no ve los rasgos de la mujer, solo la intuye en el sueño y sabe que está en algún lugar del mundo. Bueno, entonces recorre el mundo y, bueno, la acción es la misma, él abandona la búsqueda porque se da cuenta que no la encuentra, y hay otra persona que le cuenta que soñó también, igual que él, con una mujer y que está
en un determinado lugar, y al describir el lugar él lo reconoce como el lugar de donde él es originario. Entonces la idea es que, bueno, la mujer que él buscaba estaba más cerca de lo que él creía, es decir, el amor estaba a la vuelta de la esquina y él lo estuvo buscando recorriendo todo el mundo. Entonces ahí lo que hicimos es, primero hicimos un proceso de abstraer, de llevar a niveles más abstractos todos los elementos, y después hay un elemento que lo bajamos a lo subjetivo o a lo más particular, ¿no es cierto? Podemos hacer lo mismo con otros elementos, es decir, por ejemplo, el tema de la dificultad, por ejemplo, podríamos cambiarla. Por ejemplo, podemos cambiar la dificultad que está representada en el espacio por el conocimiento. En vez de decir espacio, decimos conocimiento. ¿Y cómo armamos la historia? Bueno, podemos decir que hay un sujeto que busca, vamos a decir, la felicidad, es decir, el objetivo no va a ser un tesoro, algo material, ni algo afectivo como era el tema del amor, sino que el objetivo va a ser la felicidad, a secas, digamos. Entonces un sujeto que busca la felicidad, y la dificultad, es decir, el lugar en donde la busca no va a ser el espacio físico, sino el conocimiento. Entonces empieza a estudiar, también puede representarse como recorriendo el mundo en busca de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces pasa el tiempo, pasan los años, y en su vejez esa felicidad nunca la encontró en el conocimiento, y observando, podemos decir, a un niño jugando, podemos decir el abuelo que observa al nieto jugando, se le revela la idea de que en realidad la felicidad está en la simpleza, ¿no es cierto? Ver al niño jugando representa la felicidad de lo simple, ¿no es cierto?, de lo básico. El niño obviamente está en el otro extremo, a nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Ignora todo lo que el anciano conoce, sin embargo vive en un estado de felicidad. Entonces vemos que otra vez hicimos lo mismo. Después de pasar al nivel de abstracción, bajamos algunos elementos a un nivel más particular y armamos una historia que, si bien es diferente, sigue manteniendo un cierto espíritu. Entonces ese espíritu es lo que decimos que son esos arquetipos, ya sea particulares o universales o individuales. Bueno, y para terminar vamos a agregar que, si bien nosotros partimos de esta idea del inconsciente colectivo, esto no significa que el proceso creativo tenga que darse necesariamente desde los sueños o desde el inconsciente. Es decir, los niveles de significación se dan a nivel inconsciente, y es más fácil para el artista llegar a ellos a través de la intuición y de la inspiración, ¿no es cierto? El artista, cuando decíamos que siente la necesidad de transmitir una idea, un pensamiento, un sentimiento, y no encuentra las palabras, bueno, recurre por analogía a estas imágenes que se le aparecen de forma intuitiva, pero que pueden aparecer obviamente en la vida diurna, en la vida consciente, y esa es el don del artista, ¿no es cierto?, el poder encontrar estas imágenes, estos arquetipos, pero que también a su vez, siguiendo todo este esquema, pueden buscarse, digamos, de manera consciente, es decir, buscar para un pensamiento, un sentimiento, por analogía, una imagen que le corresponda. Pero bueno, eso, una inteligencia artificial, por ejemplo, podría seguir este esquema para crear obras literarias o obras artísticas en general, pero los seres humanos, como tenemos intuición y tenemos
la capacidad de inspirarnos, digamos, estas imágenes pueden aparecer de manera espontánea sin necesidad de hacer todo este recorrido esquemático. Pero sí es un buen proceso para lo que es la interpretación, ¿no es cierto? Para hacer la interpretación de un texto, en donde, por ejemplo, muchas veces se nos aparecen obras que son muy subjetivas, es decir, que el creador, el autor las creó a partir de imágenes que tienen un significado muy personal. Entonces, ¿cómo podemos hacer una interpretación en ese tipo de obras cuando esas significaciones para nosotros están muy alejadas, ¿no es cierto? No son ajenas porque son subjetivas del autor? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos, como hicimos el proceso en este video, esas significaciones que son subjetivas, individuales, las llevamos a planos más particulares o universales, y a partir de ahí podemos hacer una interpretación a esos niveles, o también volverlo a llevar, como hicimos el proceso, a niveles subjetivos, pero con otros elementos, ¿no es cierto? Con otro tipo de subjetividades o de individualidades. Lo que estaríamos haciendo es crear una alegoría, ¿no es cierto? O una analogía, una colección de metáforas que tienen un significado propio, pero que a su vez indican o significan un significado exterior, ¿no es cierto? Apuntan hacia otra colección de símbolos o de significados. Entonces, mediante este proceso es como se puede dar lo que se llama la catarsis del espectador, ¿no es cierto? El lector, cuando hace la interpretación de la obra, se identifica con lo que sucede, con esos símbolos, porque existen en ese ámbito de inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Es ahí a donde tienen la significación. Acá en esta pirámide que hicimos, bueno, vemos que los significados empiezan por esta parte de la individualidad, ya pensándolo desde el lado del espectador, ¿no es cierto? El espectador asimila estos símbolos porque le son propios y puede profundizar o no, es decir, los niveles de catarsis pueden ser mínimos o máximos, y si bien a veces pueden venir esos símbolos individuales, esos arquetipos individuales pueden no ser asimilados directamente por el espectador porque le son ajenos, como decíamos, hay otros niveles, ahí es donde la interpretación se hace a niveles más profundos, más básicos, y entonces el espectador hace una interpretación ya a niveles más universales. Pero insistimos en que esa asimilación, es decir, esa catarsis, esa identificación con la obra se da porque existen estos arquetipos de significado universal, ¿no es cierto? Por eso podemos intercambiar las obras y podemos comprenderlas. Bueno, en el próximo video vamos a continuar con los otros puntos. Ya podríamos pasar a los 3 puntos siguientes, que son los sujetos que aparecen en el texto, quién habla, a quién se le habla, y la estructura del texto, es decir, cómo se cuenta la historia, analizando distintos elementos, distintas formas de ser contada, ¿no es cierto? Y para dejar, sí, después para otro video el porqué general, ¿no es cierto? El porqué se da todo el proceso.